Muchas gracias, Arana. Bienvenidos a ¿Cómo te ves? Hoy vamos a hablar con Sandra Íñiguez de un tema muy importante en el que todos los días estamos inmersos, la autoestima en hijos y sobre todo en las mujeres y también por si no tiene hijas, pues en alguna sobrinita o en usted misma. ¿Cómo estás, Sandra? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Gracias ¿Sí? por invitarme. No, hombre, encantados de que estés con nosotros. Vamos a platicar de la autoestima. ¿Qué debemos saber al respecto en las mujeres? Bueno, primero definir qué es la autoestima, porque Bien. creo que de repente está como malentendido el concepto y se llega a confundir con cosas negativas o con cosas que no tienen nada que ver, ¿no? El autoestima o la autoestima es el amor por uno mismo, el reconocimiento por uno mismo, el saber quién eres, el reconocerte con tus capacidades, con tus habilidades. Y defectos Y también, defectos ¿no? también, Y por supuesto, saber cómo, qué habilidades y qué defectos tienes, pero que los defectos no te hagan menos. Ese es el autoestima, que siempre tus cosas positivas sean las que pues sobresalgan y a las que le saques pues más provecho. Maravilloso. Y bueno, entonces eso es la autoestima, no es un egoísmo desmedido, No, para nada, no es un egoísmo, no es una cuestión de orgullo, de mostrarse a los demás sobre lo que sí puedes hacer, sino todo lo contrario, es entenderlo tú y utilizarlo la mejor manera para ti mismo y automáticamente se va a traducir a los demás. Maravilloso. ¿Y qué es lo que debemos de pensar en la autoestima en las jóvenes? Mira, es impresionante actualmente cómo los medios de comunicación, las redes sociales, los mismos grupos en la escuela presionan demasiado. Para mí es importante hablar específicamente sobre las mujeres porque somos las mujeres las que criamos, las que educamos, las que somos pilar de familia. Y ahí es donde empieza todo, ¿no? Si una niña está bombardeada por los medios de comunicación, por sus propias compañeras de escuela, sus compañeros de escuela, por lo que ve en las redes sociales y lo que siente que tiene que demostrar a través de redes sociales. Y además llega a su casa y su mamá muchas veces se comporta de la misma manera con ella y con las amigas, pues entonces no tenemos de dónde agarrarnos, ¿no? Entonces creo que sí es un grave problema en el que las madres de familia creen que el daño está afuera, pero no ven lo que pueden hacer dentro de casa. O sea que gran parte de la autoestima de las jóvenes viene de casa, de las mamás. Definitivamente, yo veo una gran preocupación por madres de familia que dicen, es que mi hija se preocupa por el peso, se preocupa por esto, pero cuando la niña está dentro de casa, la mamá todo el tiempo se está preocupando por el peso, o está hablando con las amigas y está criticando a las amigas si ya bajó, si no bajó, si acaba de tener un bebé ya se tiene que ver espectacular, ¿no? Porque ya nadie se permite que tengas un peso que no sea normal para tu estatura. Dure un año, ¿no? No, para nada, o sea, ya no puedes tener, no puedes ni relajarte ni concentrarte en tu hijo porque ya te tienes que ver como incluso antes de parir. Oye, ¿no? sí, porque hay embarazadas que tienen anemia, Sí, ¿no? Y luego, bueno, pues en las jóvenes se da tanto la bulimia, la anorexia, todo esto. Todo esto es terrible y lo ven en casa. Mamás que de repente no están al pendiente de la casa y la alimentación es lo de menos en el hogar y de verdad se traduce. Me toca ver jóvenes que vienen a estudiar de otras partes y no saben hacerse de comer porque la mamá dentro en casa nunca se preocupó por eso. Entonces es muy fácil decir que afuera es donde los bombardean, pero yo siento que hay que empezar adentro. Oye, si vemos un defecto, perdón que te interrumpa, pero por el tiempo, en nuestras hijas, digo, un defecto, algo que, pues sí, dices, sabes que va con sobrepeso o cosas así, perdón, hice mal decir, pero es, no sé, algo con lo que tenga que lidiar, ¿cómo se puede manejar en la casa? Siempre de manera positiva, siempre de manera positiva. Si tú ves que de repente la alimentación no está funcionando, obviamente siempre con un apoyo médico, pero no estarle diciendo constantemente es que tienes el sobrepeso, sino tú tienes la capacidad para correr, tienes un cuerpo fuerte, quizás puedas destacar en la natación, ¿por qué no te pones a hacer este deporte? Es decir, destacar las cosas positivas que además este tipo de cosas les puede llevar a logros, a vencer metas, ¿Cómo no? a creer que sea más su en fortaleza. sí mismas. Claro. Sandra, ¿y un defecto físico, por ejemplo? Un defecto físico también puede ser tratado junto con un médico, el ver cuáles son sus posibilidades, sus capacidades y lo que decíamos al inicio, sus habilidades. Probablemente la cuestión no sea tanto el bajar de peso, sino buscar una alimentación sana, buenas amistades, el decirles siempre lo que vale, siempre lo que vale para que no sientan esa necesidad de exponerse en redes sociales, sobre todo que ahora es bastante si vas a la playa en el bikini, o sea, todo el tiempo a ver quién está mejor, ¿no? Oye, ahorita que dice el bikini, no es la necesidad. sí, Sandra, la ropa es tan importante. La ropa, yo creo, entre más chica, más todo,
pues hace ver más el cuerpo y es más difícil. Sí. Entonces, desde el pudor al vestir facilita todo este asunto, ¿no? Sí, y que empiece por las mamás, porque luego hay mamás que sí, compiten sí. con las hijas. Sí, es es cierto. impresionante. Entonces, empecemos desde dentro de casa, porque estamos criando no nada más hijas, sino familias en cada una de ellas. Eso, y muchachos, muchachas, entonces las mamás a poner las pilas. Sí. Oye, 3 puntos, Sandra, que nos des como muy prácticos para llevar a cabo, para vivir. En casa, definitivamente siempre destacar lo positivo. Bien. Ver cuáles son las cosas que pueden hacer tus hijos, cuidar su alimentación, enseñarles a cocinar. Es algo que suena muy pues básico, pero de verdad, enseñarles a cocinar Bien. para que sepan hacerse de comer sano. Sí. Y pues que hagan un deporte, definitivamente que se hagan un deporte para que pues estén más tranquilos ellos Ok. y se puedan concentrar y no estén como pensando en otras En cosas. otra cosa. que- Entonces, a cocinar y a hacer deporte. Nos quedamos con Así eso. es. Maravilloso. Muchas gracias, Sandra. Te Gracias. agradecemos muchísimo a llevarlos Muchas a cabo. gracias. Recuerde que Dios nos ha dado unos talentos y para bien de los hombres y gloria de Dios hay que multiplicarlos. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Híjole. Ay, qué bonito, Mariana, Sandra, muchísimas gracias por esos comentarios. Y bueno, aquí como las tenemos enfrente, queremos hacer unas preguntitas, ¿no? Así es, queremos. Bueno, yo me quedé con una duda. Hay una línea bien delgada y cómo no perderla. El día de hoy tenemos una problemática bien fuerte con las jóvenes, donde las mamás quieren ser sus amigas. Sí. Pero hoy Mm. precisamente hablaban sobre eso. Arrímate para ser como amiga. ¿Cómo no perder esa línea tan delgadita? ¿Cómo le podemos hacer? Híjole, pues es que sí es difícil, pero yo creo que todos queremos ser amigos de nuestros hijos y no es fácil. De repente llamarles la atención, el ponerles límites. Digo, siento que hay papás que ya estamos volviendo la autoridad. a esta situación de ponerles límites. Decía un orador por ahí, hay que traumarlos tantito, no les pasa nada, ¿no? Decimos que es que se va a traumar, no le va a pasar nada. Nosotros crecimos con estas reglas, Ay, sí. sabiendo quién era nuestro papá y quién era nuestra mamá, incluso los abuelos, no nada más las mamás, sí. los abuelos, o sea, no puedes pasar esa línea. Ahora veo niños que les hablan de tú a los abuelos, les exigen como si fuera cualquier gente, pero es que eso lo permiten los papás. Sí, claro. ¿no? Entonces, poner líneas muy claras y que sepan los hijos que los quieres y que porque los quieres estás tratando de ver Exigente. por ellos. ¿Sabes? Yo tengo una conocida, Alex, que le dice a sus hijos, no, es que yo no soy tu amiga. O sea, olvídate de ese nombre. Dice, yo vengo a trabajar para que tú te vayas al cielo. Te caiga bien, te caiga mal, te caiga regular. Lo que a mí me toca es trabajar, es lo que yo voy a dar cuentas. Entonces, pues un amigo a veces tiene límites, un papá da la vida. Entonces, Sí. como ir mucho, no sé, pues Y es sembrar, ¿no? Porque definitivamente si tú llevas ese tipo de educación, lo vas a ver, vas a ver Sí, los beneficios. sí. Y los en el hijos lo momento, agradecen. sí, tú vas a sentir feo porque dices, híjole, pero de verdad es algo que cosechas, de Sí. verdad es algo que después cosechas. sí, tienes razón. Cuando ¿Cómo vas ven, muchachos? sembrando en cada hija, en cada hijo, esa semillita es muy Ujú. importante en ese dialogar, en ese compartir sobre todo, ¿verdad? Hace un momento es que no nada más es el hijo, hay que pensar todo el tiempo que es una familia, cierto. sea niño o sea niña, eso es lo que él va a traducir a sus propios hijos, entonces pues Qué es muy tarea tan importante. trascendente, ¿eh? Sí, habíamos dicho en otras veces cómo el papá y la mamá son como el reflejo, como dice, los hijos son el reflejo de los papás, ¿verdad? En Ujú. ese Sí, sentido, ¿verdad? Sí, y no es fácil esa línea, como comentabas, es muy delgadita, muy delgadita y ahora por eso hablaba de empezar este círculo vicioso y volverlo virtuoso. Darnos cuenta, yo creo que cualquier mamá se puede dar cuenta de que está haciendo estas acciones que están influyendo en su hija y dejar de hacerlas. Decir, ya no voy a Eso. competir con ella, ¿no? No tenemos que tener la misma talla de ropa, no pasa Sí, nada, porque sí. luego yo te la presto, tú me la prestas y, es padrísimo porque me presto con mi hija, pero hay un mensaje atrás de eso, hay un mensaje atrás de eso. Tienes toda la razón. Sí. Qué Híjole. interesante. ¿Eh? Pues qué interesante. Muchísimas gracias, A ustedes. Sandra Íñiguez, Mariana de Gracias. Sánchez, gracias por acompañarnos, porque la verdad es de que sí es muy interesante. Y hoy recordemos que nuestra sociedad está basada en microsociedades llamadas familias. Entonces, en esas familias nosotros debemos estar bien con el dedo en el renglón, porque no podemos quejarnos de una sociedad mala con familias Exacto. que, pues, híjole, son quien Exactamente. las conforman, son las células sociales, ¿no? Muchísimas gracias y esperemos Gracias. muy pronto que nos vuelvan a compartir un tema parecido a este Claro para que seguir sí. cre- Muchas gracias. creciendo. Y bueno, precisamente pues, también